Decía nuestro hermano Sebastián, hace casi la última reunión que tuvimos de estudio, acerca de cómo fue pergeñando Absalón, el hijo de David, cómo congraciarse con el pueblo, cómo presentarse como algo mejor, como lo bueno, como aquello que va a venir a renovar absolutamente todo. Y allí empezaba a hablarle al pueblo y el pueblo le empezó a creer porque se había puesto al servicio, podríamos decir, de aquellos que no tenían posibilidad de hablar con el rey. Sin embargo, lo que estaba en el corazón de Absalón no era estar sirviendo al pueblo, sino poder llegar al trono. En este embate, quizás egoísta, no esperar los tiempos, porque posiblemente si hubiera esperado podía estar capacitado como para heredar el trono. Pero sin embargo se aceleró, sin embargo empezó a hacer este tipo de idea de ir trastocando el nombre de David para él poder ser el iluminado, el mejor, aquello que el pueblo estaba necesitando y mereciendo. Allí estaba. Cuando se entera David no tiene más que salir de Jerusalén, porque Israel estaba de acuerdo con que Absalón fuera el rey. Amado, vamos a entrar en este capítulo número 17 con un David que está quizás temeroso, huyendo, otra vez huyendo, pero fruto de malas decisiones, fruto de cosas que había hecho mal y ahora iba a sufrir las consecuencias. Le invito a mi hermano a tocar un punto especial. Mire lo que dice Proverbios, capítulo número 11, verso 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pareciera que esto de recibir consejos estaba muy arraigado en aquel tiempo. Tenía una serie o muchas personas que aconsejaban a aquel que estaba gobernando. Y quizás era por esto, porque ellos se sentían seguros en aquellos que exponían su punto de vista. ¿Qué es un consejo? El consejo, para aquel que lo pide, es el punto de vista de uno referido a una situación. ¿Sí? Quizás a usted en algún momento o a mí nos pidieron algún consejo. Quizás esgrimió la frase: yo no doy consejos. Quizás alguno, mirá, no sabría, fíjate, y lo mandamos a otro. Pero acá había una serie de personas que le daban a aquel gobernante su punto de vista y lo asesoraban. Pero una de las cosas que me ha aclarado muchas veces a mí es dudas, específicamente es poder hablar. A veces tenemos que recurrir a hermanos, primeramente oramos a Dios y vemos, pero hay cosas que no las entendemos y aquellos a los cuales recurrimos les tenemos confianza, creemos que de alguna manera ellos podrán alentarnos o mostrarnos la salida. La salida siempre va a estar en Dios, pero tenemos personas para ver cómo ellos ven tal o cual situación. Entonces, es bueno pedir consejos, es bueno estar atentos a lo que otro puede estar viendo y nosotros no lo podemos ver, o no sabemos ver, o no distinguimos. ¿Sí? Entonces, le aconsejo, valga el término, de que ante dudas, ante aquello que está golpeando su cabecita y no le puede encontrar la salida, que vaya a personas llenas de Dios para que pueda estar develando una situación que quizás a usted le esté frenando, igual como me la ha frenado muchas veces a mí. Bastó hablar para que Dios pudiera hablarme por boca de esos siervos. Entonces, pedir consejos es bueno, pero también hay otro punto: saber escuchar. Porque cuando uno va en busca de algún consejo, está en nosotros aceptarlo
¿O únicamente pedimos el consejo a aquel que nos va a decir lo que nosotros queremos? No lo que dice la palabra, no lo que dice los caminos de Dios en cuanto a cómo debemos transitarlos. Saber escuchar es también atesorar lo que Dios quiere para nosotros. Este es un libro de consejos también. Saber que podemos caminar obedeciendo, creyendo y edificándonos en esto. Vamos a tropezar mucho menos que si no le hacemos caso, porque Dios está respaldando su palabra. ¿Sabe qué? Esto de saber escuchar, téngalo presente. Hoy es un día para escuchar, ¿sí? El consejo de Ahitofel y también el por qué lo traicionó. Este Ahitofel estuvo siendo consejero de David, un David que confiaba. Es más, cuando ora a Dios, lo que le dice es que el consejo de este varón no sea escuchado o sea entorpecido ante este Absalón que iba a requerir qué pensaba sobre cómo actuar frente a David. Mi hermana, mi hermano, este Ahitofel no es más ni menos que, y vamos a ver por qué lo traiciona. Este Ahitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Se acuerda quién era Betsabé? Aquel al cual David había caído. Ni más ni menos. Habrá quizás conocido a Urías Eteo y también habrá sabido cómo eran los entretelones. Sin embargo, allí fue, en su corazón, maquinando, esperando, quizás nunca lo vio a David como el mayor ejemplo que él tenía. Y empezó a acuñar ese odio, resentimiento, porque se había metido, ni más ni menos que con la nieta. Sabía de los entretelones. Quizás esperó el momento y por eso se fue con Absalón. De pasar a aconsejar a David, ahora aconsejaba al enemigo. Vamos a empezar a leer en este capítulo número 17, el verso número 1. Dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. El verso 3 dice: así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Acá hay otro consejero, uno que era fiel todavía a David, que había estado con él y le pidió también que vaya y se acercara para conocer los planes de Absalón. Allí estaba este varón frente a alguien que no quería, aquel que él respetaba y servía. Iba a poner su postura, iba a poner su visión acerca de cómo atacar a David. Allí el primero decía: vamos a atacarlo, está cansado, está huyendo, son muchos, caeremos sobre él, cuando lo tomemos huirán todos y allí podremos matar. Lo que le interesa a Absalón era matar a un solo hombre. ¿Cuál era? Su padre, David. Algunos que han estudiado esta estrategia dijeron que era muy probable que se diera como estaba diciendo este Ahitofel, que lo iba a encontrar cansado, corriendo, sin mucho lugar para ocultarse. Pero sin embargo Dios estaba en el asunto. Acuérdese
que Dios no quiere matar a David. Dios jamás dijo que lo iba a erradicar. Lo sigue protegiendo y también enseñando. Empezaba a tener esto que suceder porque le había dicho que iba a haber un levantamiento, que iba a haber desde su familia aquellos que iban a batallar y querer destruirlo. Pero sin embargo, Dios está allí, cerca de David, cerca de su voz, cerca de aquel varón que conforme la palabra dice que tenía un corazón conforme a él. Se había equivocado, estaba huyendo, pero ahora Dios estaba entretejiendo también un punto fundamental, que es ver cómo él se glorificaba. Sigue diciendo esto el consejo de Usai. Acuérdese que creo que ni tampoco él, Usai, tenía la confianza de que le iban a creer, pero sin embargo hace una estrategia tocando la fibra más íntima de este Absalón. Vamos a leer y dice el verso número 7. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como una osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo hiere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como el corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos con él, y de todos los que están con él. Y se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel levantarán sogas y aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Lo que estaba queriendo decir este consejero es: quiero que David gane tiempo. No quiero que vayan contra él ahora, que tenga lugar y tenga momentos y tenga tiempo para pasar el Jordán, que era lo que él estaba necesitando, pasar a otra ciudad. Lo iba a agarrar en el desierto, lo iba a agarrar en una zona descampada. Imagínese todo el ejército ahora de Israel que estaba respetando a Absalón, iba a caer sobre esos hombres débiles, quizás con hambre, con necesidad, porque los trayectos eran largos. Lo que quería hacer era ganar tiempo. Y quería también tocar su orgullo a este Absalón, porque le dijo: que no vaya otro, tenés que ir vos. Empecemos a hablar con cada uno de los pueblos, con todo el territorio, para que todos vayan con vos, para que pueda ser aquel que dirige, para aquel que pueda llevar a ese ejército a una nueva victoria. Y en este caso era matar a todos los que estaban acompañando a David. Y si fuera en alguna ciudad, dice que las ciudades estaban amuralladas, dice: iremos con soga y romperemos y llevaremos las piedras hasta el arroyo y no quedará ninguna. Eso le presentaba este varón. Y esto le gustó, esto tocó, dijo: bueno, estaría bueno que yo delante de todo este ejército pueda ir en pos de aquel que no tiene que estar con vida. Yo tengo que ser el rey, y hasta que no muera yo no voy a poder ser rey.
Sigue diciendo, acuérdense de lo que pidió David. David pidió allí en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 31, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Qué era lo que podía darle a David la posibilidad de seguir con vida y de estar reagrupándose para volver a poner en su lugar aquel que había escogido David, aquel que había escogido Dios, perdón, porque a Absalón Dios no lo había escogido todavía, ni siquiera estaba en los planes. Si podemos decir que, bueno, se levantó para atacar al padre, bueno, estaba en los planes, pero de ser rey jamás Dios habló con Absalón. ¿Por qué el odio de Absalón? Entendemos lo que había pasado con Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé. Pero ¿y este varón? ¿Por qué tanto? Acuérdese que él en un momento determinado tuvo que matar a su medio hermano porque había violado a su hermana. Y la inacción de David en esa situación, porque no hizo nada, dice la palabra, habrá también empezado a carcomer. Así como a Ahitofel le molestó lo que hizo con Betsabé, con lo que pasó con Urías Eteo, también entiendo que la inacción de David empezó a hacer algo allí. Hay reacciones que van a terminar siendo reveladas a través del tiempo, no en su momento. A veces la paciencia, la oportunidad juegan a favor del rencor y no del perdón. Cuando esto empieza a trabajar en el corazón del hombre puede llevar a estas cosas. El que uno traicione y el que otro quiera matar a su padre. Pero David había pedido que entorpezca, que esto no pudiera llevarse a cabo, que aquel que era uno de los sabios en ese tiempo. Ahitofel era, cuando hablaba Ahitofel, todos decían tiene razón y muchos terminaban asistiendo que el que más entendía de las situaciones era él. Pero nunca reveló lo que tenía en el corazón. Nunca le dijo a la gente, yo vivo para ver la muerte de David, que eso lo vamos a ver luego. Dice el verso número 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. Y dice el verso 16, por tanto enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Jonatán y Animás estaban junto a la fuente de Roja y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa al caminar y al llegar a la casa de un hombre de Baurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Tomando la mujer en la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y teniendo sobre ella el grano trillado, y nada se supo sobre el asunto. ¿Qué hizo? Los ocultó. Acuérdese que el que estaba comandando el ejército, el que tenía autoridad ahora, era Absalón. Cubrir a mensajeros de David o que trabajaban para David era sinónimo de morir. Pero sin embargo, estas personas que eran fieles todavía a David, le estaban diciendo, no importa,
lo cubrimos, lo tapamos y aún ponemos en nuestra vida en peligro solamente por la fidelidad que le tenían a David. Después que se fueron, dice allí el verso 21, que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba pasaron el Jordán antes que amaneciere. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y aquí viene otra de las cosas que más me llamó la atención. Aitofel el sabio, Aitofel el que daba buen consejo, Aitofel el que estaba siempre para hablar con el rey, con la autoridad. Les había dicho que lo que daba aliento y ganas de vivir, si se podría decir, era ver a David muerto y destruido. Pero su consejo no fue aceptado, su consejo fue apartado y eso le dolió tanto porque entendió que si Dios estaba con David, que si de pronto el pueblo o parte del pueblo ayudaba a David, tenía la oportunidad de seguir reinando. ¿Y cuánto iba a tardar en saber que él lo había traicionado? La traición y una mala decisión. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Judas Iscariote? Traicionó al Señor ¿y qué pasó? Se terminó matando. Este varón, lo más parecido a eso, dice que fue, preparó sus cosas y se ahorcó. Cuando únicamente nos mueve el odio, cuando únicamente nos mueve aquello que queremos que le pase lo malo a otra persona, si esto no pasa, se frustra. Y si únicamente el odio es lo que impulsa la vida, termina como esto, tomando la peor de las decisiones. Judas y Aitofel. Muy parecidos, pero sin embargo tan real como aquel que se mueve por el odio y por el rencor, por el dolor, por aquellas cosas que no alimentan el corazón, sino que lo destruye. David llega a un lugar, ya estamos terminando. Hay algunas cosas que uno saca. Pero dice, David llegó a Mahanaim. Espero que lo haya leído bien. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe de su ejército en lugar de Joab. Acuérdese que Joab, que era antes el jefe del ejército, estaba con David. Entonces tenía que cambiar y poner a otro. Verso 26 dice, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Leemos el 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Anab, de Raab, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Gabadita de Rogelim. Estos ayudaron a David, ¿sí? Pertenecían a un pueblo que le tenía gran estima a David, más porque eran de la tierra también de Lodebar. ¿Se acuerda cuando el nieto de Saúl estaba allí y lo hizo venir al reino y lo trató bien? Entonces esto como que mostró a ese pueblo que lo tenía que ayudar, le caía bien David. Y mire lo que pasó con esta gente. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostados, haba, lentejas, garbanzo, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto.
No le ofreció armas, no le dijo, vamos a pelear contigo, como cualquiera de los soldados. Lo que hizo esta gente es traerle alimentos, cama para que descansen. Y me llamó la atención el último versículo que vamos a compartir en esta noche. La última parte dice, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Uno pensaba de cómo se fue tramando toda esta historia, cómo llegaron a este punto. Absalón queriendo matar a David, David huyendo. Si esto fuera asunto de dos personas, bueno, que arreglen sus cosas y se terminó. Pero salieron con pueblo. David nunca salió solo. Absalón no estaba solo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nuestras acciones, muchas veces nuestras decisiones, muchas veces nuestras equivocaciones traen aparejado muchas personas también. Esto de que el pueblo estaba cansado, hambriento, sediento, me habla de alguien que acompañó, no importa la causa, lo obedecieron. Ahí estaban esposas, había hijos, había soldados con sus esposas, con sus hijos, todos yendo con David y por el otro lado igual. No eran dos personas, si fueran dos personas, bueno, arréglense. Pero cuando venimos con gente, cuando venimos con personas, nuestras decisiones tienen que ser las más correctas, porque podemos llevar a que mucha gente pase hambre, pase sed y se sienta desprotegida, solamente por seguir un consejo, por seguir a una persona. Esto me golpeó mucho, porque creo que el único consejo, hablamos de los consejos y de los consejeros, me llevó a pensar primeramente cómo debemos cuidarnos cuando hablamos. Aquel que pide un consejo viene con deseo de que usted le hable con la palabra. Aquel que le pide cómo encaminar su vida, cómo enderezar sus pasos, cómo afrontar tal o cual cosa, tenemos que hablar con la palabra. Acá no importa la universidad de la calle, como dirá alguno, porque eso no sirve. Te puede mostrar la experiencia, pero la palabra te va a decir cómo tenés que caminar, no cómo te salió bien o mal a vos. Cada uno de nosotros, cuando dé un consejo, agárrese de la palabra. Mándelo a orar, mándelo a leer, mándelo a que se prepare, porque a veces puede salir de nuestros labios palabras que en vez de edificar, destruyen, en vez de aclarar, confunden. Y eso es terrible para Dios, porque estamos atentando ni más ni menos que con su pueblo. Quizás algunos, por situaciones personales, entiendo que el video va a llegar a hombres y a mujeres que quizás en su entorno, en su vida, conoce personas que se siguen peleando entre ellos y se olvidan que están con un pueblo, que quieren tener algún tipo de cargo. En este caso era Absalón queriendo ser rey, otro que no le quedaba más que asumir que por lo que se equivocó estaba pagando. Pero Dios, ¿dónde lo ponemos? Hay gente con hambre, hay gente sedienta, hay gente que necesita comida. Dios proveyó comida a esta gente, no dejó abandonado al pueblo. Pero a veces tenemos que pensar que hay un consejero al cual debemos acudir. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más dice?
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que cada consejo que podamos dar, que sea con la voz de Dios. Pidámosle a Dios, porque ya Jesús abrió esta puerta de acceso hacia Dios, para que Él nos diga qué decir, cómo actuar, cómo hablar, en qué momento, para no herir, para no lastimar y para no confundir. ¿Cuántas personas hablaron? ¿Cuántas personas fueron motivadas? Algunos equivocadamente, otros vaya a saber por qué. Consejeros, pero hay uno que ya usted y yo lo conocemos. Hablemos con Él para poder transmitir el mejor de los mensajes. Dios le bendiga.